El Templo de Osler nuevamente les da la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema que es tendencia, inteligencia artificial, pero haremos un énfasis en medicina interna. Nuevamente me encuentro con el doctor Isaac Guzmán, el doctor Alberto González, médico internista. Doctor Guzmán, el día de hoy, ¿con quién nos encontramos? Hola Raudy, el día de hoy me siento muy orgulloso de tener como invitado a alguien que fue mi profesor, un gran médico, una gran persona, una persona que es innovadora, efectista, se describe como pragmático y además entusiasta, y podemos decir que su carta de presentación es muy amplia, pero no debemos escatimar por la altura del invitado que tenemos el día de hoy. El doctor Luis Eduardo Pino es un médico internista egresado de la Universidad Militar, es el hematólogo y oncólogo clínico también de la Universidad Militar, tiene un masterado en oncología molecular en España, es administrador de empresa, ha estudiado farmacoeconomía y hizo parte del programa ejecutivo de inteligencia artificial en salud del MIT Sloan School y también del programa de inteligencia artificial y machine learning de la Universidad de Texas en 2022. Tiene innumerables premios y sobre todo un gran médico y persona. Profe Pino, bienvenido. No quiero dejar de mencionar que es el CEO de su empresa que se llama Oxler y a Hipócrates. Profe, bienvenido. A Hipócrates. Gracias, Isaac. Gracias por esa generosa presentación, hombre. Después me dices los datos para consignarte por semejante. Sí. Gracias a todos por la invitación y fantástico hablar de inteligencia artificial y medicina interna, pues para mí es casi que como hablar de mis hijos, de Juan Pablo y de Carlos Felipe. Es un tema que me encanta, me fascina. Muchas gracias. Fenomenal. Y como Sí, señor. Raudy es tendencia. Profe, y yo quisiera empezar hablando sobre todo de sus empresas, porque pues yo lo conozco en el ámbito médico hace muchos años, gracias a Dios, coincidimos en nuestros caminos, pero en lo personal, y creo que todos nosotros sabemos muy poco de qué se trata su empresa, Oxler y a Hipócrates, qué pena, a Hipócrates. Entonces quisiera empezar preguntándole que nos hable, que nos cuente un poco acerca de sus empresas, de las cuales usted es el presidente. Bueno, te cuento, Isaac, Alberto y Raudy, cuando yo me retiré del ejército hace 5 años, empecé en el mundo del emprendimiento. Había acabado de terminar mi maestría en administración y uno cuando termina un MBA, entonces uno cree que es empresario. Entonces dije, bueno, pues pongamos a jugar esto que hice y fundé una primera empresa que infortunadamente la terminamos hace 8 días con un tema de socios, es muy frecuente en las empresas, en donde se llamaba Medsayo y teníamos un motor de inteligencia artificial que se llamaba Maia y hacíamos ecosistemas digitales en cáncer. Ahí fue mi primera empresa, aprendí muchísimo, aprendí sobre todo que tenía que aprender de inteligencia artificial, es decir, no podía, digamos, como médico, colgarme de la medicina sin aprender bien en lo que estaba trabajando. No podía depender de los ingenieros, de los informáticos. Después de eso, entonces una noche de lectura y de locura, me ocurrió abrir una convocatoria abierta en Twitter a las 11 de la noche. Yo dije, estoy muy loco, pero hagámoslo. No sé si Albertico, que nos seguimos en Twitter, de pronto se acuerda. Y entonces lancé el mensaje como a las 10:30, 11 de la noche. Puse, oiga, los locos que estén interesados en inteligencia artificial en salud, desde la medicina, para la medicina, a favor, escríbanme a este correo y nos juntamos, nos unimos y algo hacemos. Y yo dije, bueno, me escribirán 2 o 3 amigos por pena, ¿sí? Y dirán, bueno, qué pena. Yo les respondí porque me daba pena dejarlo solo. Pero resultaron apareciendo 40 personas, de las cuales finalmente quedamos 21 inicialmente, hoy somos 15, y fundamos un centro de pensamiento, más que una empresa, pues es una empresa sin ánimo de lucro, es un centro de pensamiento al cual lo llamé a Hipócrates, obviamente por
la inteligencia artificial, por la fusión de Hipócrates con inteligencia artificial. Estamos en este momento, cerramos convocatoria de la segunda fase, ya tenemos 2 años y es realmente fantástico ver la calidad de personas que nos han pedido unirse al centro de pensamiento. Realmente nos pusieron en un gravísimo problema porque las hojas de vida de todos los que nos las han mandado son tan cortas, o mejor dicho, la que leyó Isaac mía es corta al lado de las que hemos recibido. Realmente estoy absolutamente encantado y fascinado de que haya tanto talento en el país, entonces estamos haciendo esta decantación. Y hace 1 año y medio, con mi esposa, que es oftalmóloga, que de pronto Isaac y Alberto la recuerdan, decidimos fundar ya una empresa, digamos, formal de inteligencia artificial en salud, analítica cognitiva y todos los otros temas que trabajo. Ya obviamente una empresa formal y en honor a nuestro padre Osler, que ustedes también pues lo utilizan, digamos, su nombre en el buen sentido de la palabra, pero yo le quité la S y le dije yo quiero hacer medicina exponencial, entonces le puse el exponente y por eso se llama Oxler con X, y tenemos hace 1 año y medio esa que es mi empresa formal y nuestro centro de pensamiento que es a Hipócrates, al cual obviamente los invito a todos ustedes a que estén con nosotros. Ok, pues eso nos permite, doctor, entrar en la primera pregunta, entrar en materia. Cuando analizamos medicina, inteligencia artificial y inteligencia artificial con todo el resto de campos, porque en todos los campos tiene cabida, vemos que este es un concepto que se viene manejando por lo menos de unos 50 años atrás, de pronto un poco más. Pero, ¿qué hizo esta avalancha que tiene unos 10 a 5 años, porque así lo puedo describir, como una avalancha que se ha venido del concepto de inteligencia artificial, puntualicemos en medicina? ¿Esto por qué ha sucedido? ¿Cuál es el concepto que usted tiene al respecto de esta avalancha que se nos ha venido y que ya es imparable? Esto vino para quedarse. Esa es una excelente pregunta, Alberto. ¿Cuál es mi percepción? Hay una percepción teórica. Digamos que los expertos en inteligencia artificial hablan de los veranos y los inviernos de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que los momentos en los cuales la IA ha tenido un boom y los momentos en que decae. No se han podido poner de acuerdo si realmente ahorita estamos en un muy fecundo verano, muy caliente con lo de inteligencia artificial generativa, ChatGPT y todo esto, o si realmente estamos entrando nuevamente en un invierno. No hay un acuerdo, creo que estamos en un verano, pero digamos que eso es algo técnico. Yo creo que en nuestro medio hubo 2 grandes fenómenos que hicieron que hoy todo el mundo hable de inteligencia artificial. Uno, una confusión conceptual. La inteligencia artificial tiene un gravísimo problema y es que se entremezcla y se confunde con otros conceptos como salud digital, como medicina exponencial, como telemedicina inclusive. Y entonces, en la pandemia, cuando empezó la pandemia, todos los hospitales tuvieron que adquirir rápida, ágil y no necesariamente en buena manera capacidades de telemedicina. La gente confundió el concepto de telemedicina, telesalud con inteligencia artificial y empezó, digamos que un efecto colateral de que si tú tienes que leer de telemedicina, de salud digital, te encuentras con el concepto, entonces la gente empezó a hablar un poco de inteligencia artificial. Pero digamos que no fue un evento, o sea, fue como un evento o un beneficio colateral. El otro gran momento sucede en noviembre del año pasado, o sea, llevamos 6 meses, un poco más, que fue el lanzamiento por OpenAI, un lanzamiento masivo. Es el único o es el primer desarrollo que logra 100 millones de usuarios en un mes. Es una locura. Y es el lanzamiento de ChatGPT, que es básicamente un modelo generativo y que no dio origen, porque esto se venía trabajando desde el 2017, pero le puso, digamos, cara y le puso vida real a un modelo generativo. Y a partir de ahí ha venido una avalancha. Ayer yo leía, yo ya tengo que confesar algo, es que me he vuelto muy mal internista y muy mal oncólogo. ¿En qué sentido? Yo casi no leo eso. Ya casi no me alcanza el tiempo, yo soy medio bruto, entonces ya no me alcanza para leer medicina más informática más esto. Sí. Y es que la velocidad Abrumador. absurda al día
en Arxiv, que es, hagan de cuenta como el PubMed de la informática, en Arxiv alojan 150 artículos diarios de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial analítica. ¿Quién mantiene ese ritmo? Es absolutamente imposible. Entonces, eso ha sido una explosión. Esos fueron en mi percepción, los dos grandes fenómenos que hacen lo que tú estás diciendo, Alberto. Muy Ok, bien, profe. perfecto. Profe, hay una cosa extremadamente interesante y usted ha dicho un término o dos términos que a mí me llaman extremadamente la atención. El IA le adicionó generativa y le adicionó analítica. Eso es clave, porque generalmente nosotros en medicina o hacemos análisis de grupos poblacionales o generamos información con base a hacer un diagnóstico y demás. Pregunta va a ser un poco compleja de responder porque aunque es corta, tiene esto. La inteligencia artificial generativa va a reemplazar el ejercicio médico. Esa es la madre de todas las preguntas, ¿no? Como tú lo acabas de decir. ¿Sí? ¿Yo qué creo? Y bueno, obviamente, pues a gente que leo, de alguna forma coincidimos en esto. Primero, el gran cisma, esto lo voy a mencionar porque sé que los ven muchas personas y quiero aclarar una confusión grande que hay. La inteligencia artificial analítica o clásica, que es el mundo del machine learning, del deep learning, que se encarga de analizar datos de diverso tipo, heterogéneos, etcétera, a través de modelos matemáticos para tratar de predecir o clasificar. Es la que venía moviéndose en forma, digamos, relativamente lenta, había como un invierno hasta noviembre, cuando pasa y aparece la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y ojo, porque esto es el cisma, ¿sí? Es decir, el que sepa ese concepto puede entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces viene una corriente de inteligencia artificial clásica o que llamamos analítica, que se basa en machine learning, deep learning y sus diversos tipos de entrenamiento, supervisado, no supervisado, reforzado, semisupervisado, etcétera. Y de pronto aparece la inteligencia artificial generativa que se diferencia de esta otra en que tú a la clásica le enseñas patrones a la máquina o le enseñas a clasificar sobre incertidumbre a través de técnicas matemáticas para que ella a través de ese entrenamiento genere una salida. Ojo, sin entrenamiento, cualquiera que este sea, no hay salida. En la generativa, tú puedes utilizar diversos modelos de entrenamiento también y datos, principalmente texto, imágenes, pero dado que hay una estructura base sobre la cual, o dos grandes estructuras sobre la cual la generativa se basa, que son las redes paralelas transformers, que permiten ciertas cosas y unos autoencoders variacionales que permiten gestionar volúmenes gigantes de información y adicionalmente modelos de gran lenguaje que tienen billones de parámetros. Esta inteligencia artificial generativa no solamente aprende, sino es capaz de generar contenido propio. Que si eso es un plagio o no es un plagio, eso es un tema filosófico, conceptual, etcétera. Pero la diferencia fundamental, y gracias Raudy por la pregunta, es que la inteligencia clásica aprende de patrones o de rótulos, de datos, para generar salidas con base en eso. La generativa también aprende, pero es capaz de generar contenido propio que no existía. Imágenes, respuestas, texto. Pues hoy estamos en esos dos mundos, ¿no? Es algo espectacular. Yo creo que la reemplazabilidad, ya yéndome a tu pregunta en particular, el mediocre va a desaparecer. ¿Sí? Es decir, si usted es un profesional mediocre, y desgraciadamente hay que decirlo, en nuestro mundo hay bastantes, ¿sí? Va a ser muy visible. ¿Por qué? Si una persona tiene talento, curiosidad, aprende rápidamente, digamos, un internista clásico, sí, va a sonar un poco arrogante, como buen internista. Un internista clásico que es curioso, que aprende, que si no lo sabe, lo intenta buscar a ver cómo lo aprende. Con estas herramientas que tenemos hoy de generativa, va a potenciar su arte ciencia, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay que adaptarse. La inteligencia esencialmente es adaptabilidad, ¿sí? Pero el que no tenga eso, es decir, el man fresco, status quo, yo igual me pagan, en fin, va a haber una brecha tan gigante con estos desarrollos generativos que quien esté utilizándolos va a irse completamente del lote y el mediocre se va a volver irrelevante. Y es a ese, al primero que van a reemplazar. Entonces, yo siempre digo, la inteligencia artificial sí va a reemplazar a los médicos, especialmente a los mediocres y ojalá rápido, porque necesitamos que quede el talento aprovechándose de todo esto. Pero doctor, eh, qué bueno que haya mencionado, que se haya metido ya en el tema a esa profundidad, porque eso va de la mano con la siguiente pregunta, la que tengo para hacerle, y es, estos sistemas que terminan siendo de aprendizaje automático y terminan siendo generativos, como usted lo está diciendo, indefectiblemente necesitan un cúmulo de datos inmenso, ¿cierto? Usted ve en un país como nosotros la infraestructura para que haya el suministro de esos datos a programas como a programas de inteligencia. Es decir, usted ve a Colombia como un país en el que eso puede suceder. Se pueden organizar los datos para que la inteligencia artificial ande y comience la generación, pues así como usted lo está mencionando, comience a generar provecho. Gibson tiene una frase muy Profe, famosa. qué pena que lo interrumpa. Y para ponerlo en paralelo, porque hay personas que nos ven de otro país, enfoquémonos de pronto en Colombia y Latinoamérica, ¿no? Que tenemos Claro, una Sí, particularidad, tienen particularidades. listo. sí, claro. William Gibson dice, Sin embargo, la pregunta va a la desconexión que existe con los datos en Colombia, que es complejo. Y me imagino que eso va a ser necesario porque yo lo he seguido a usted en sus charlas y he visto cómo usted ha mencionado que los datos deben estar interconectados. Pero eso yo lo veo como un futuro demasiado lejos. No sé qué opina usted de eso. bueno, quería abrir con la frase de Gibson que dice, el futuro está aquí, lo que pasa es que está repartido heterogéneamente, ¿sí? Es, es muy diferente el futuro de Israel al futuro de los países latinoamericanos y al futuro de África, aunque bueno, África tiene otras dinámicas que va a ser un continente interesante. De eso pudiéramos hacer un espacio aquí inclusive que sería interesante también. Bueno, mira, depende de los datos. La inteligencia artificial analítica, la clásica, el machine learning, deep learning, que ayuda a solucionar problemas de predicción, de clasificación, necesita datos. O sea, sin eso no hay inteligencia artificial. Tenemos un problema que técnicamente se llama fricción de datos aquí en Colombia, en Latinoamérica. Infortunadamente, nuestros datos son como son los datos en salud. Los datos de salud representan el 30% de todos los datos en el mundo. Es un dato, ese dato es un metadato que les doy que es realmente impresionante. ¿Cuál es el problema? Que son volátiles, que son heterogéneos, que son muy poco armónicos, que no están estructurados, que son difíciles de conseguir y que además son peligrosos. Es decir, compartir datos de salud es otro tema, compartir datos de banca pues es diferente. Nosotros no tenemos una cultura de gobierno de datos ni en Colombia ni en ningún país latino, porque nosotros somos melodramáticos egoístas además. Es nuestra raíz, digamos, así nacimos. ¿Qué sucede? Como hay fricción de datos, inclusive en microescenarios como hospitales, clínicas pequeñas, etcétera, y como adicionalmente no hemos visto que el dato nos entregue nada, porque cuando usted utiliza historias clínicas electrónicas, que todas son, perdóneme la expresión, una porquería, ¿sí? Son esencialmente desarrollos transaccionales, ¿sí? En donde usted está condenado como médico a utilizar un teclado, registrar un acto médico que llamamos historia clínica electrónica, que es un acto médico sensorial. La relación médico-paciente es una relación de sentidos, sensorial. Si no, los pacientes no se molestarían cuando un médico no los examina, ¿sí? Es un tema casi que romántico. Y pues nosotros los internistas, pues mucho más. Nosotros somos los reyes de la clínica.
¿qué necesidad teníamos de tener un desarrollo informático que registrara eso, además mal registrado, pero que adicionalmente solo sirva para una transacción, usualmente económica administrativa, y la historia clínica electrónica no te devuelve nada? No te devuelve una predicción, no te devuelve una automatización, no te devuelve una clasificación. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? Odiamos la historia clínica con toda razón, pero adicionalmente no nos interesa tener los datos porque al final del día, con datos o sin datos, con métricas de desempeño personal o institucional o sin ellas, la EPS o quien tenga que pagar, paga. Porque aquí los modelos ajustados a desempeño y los modelos realmente que midan el desempeño de un modelo entre EPS y IPS, pues son muy pocos. Entonces nosotros además, el personal de salud no tiene una cultura de la cadena de valor del dato. Y eso es tristísimo, porque cuando yo voy a hospitales y voy a todos, ¿sí? Y les digo, muéstrame tus datos, pues de eso no hay, ¿sí? Y cuando les digo, muéstrame tus indicadores, son indicadores agregativos que absolutamente no tienen nada de inteligencia de negocio. Es decir, si tú eres administrador, no tienes cómo hacer una planeación estratégica con los paupérrimos indicadores de un hospital. Entonces, eso es un tema cultural, es un tema de capacidades, es un tema de estructura, es un tema de gobierno de datos. Y por supuesto que es la causa raíz de todos los males para que nosotros no tengamos modelos de inteligencia analítica y además vayamos a ser solamente usuarios de los modelos de inteligencia artificial generativa. Eso es algo que tenemos como región, diría yo, que replantearnos, y tenemos los médicos, doctores, colegas, tenemos que aprender de esto como aprendimos de medicina basada en la evidencia, como aprendimos los oncólogos de inmunología a la fuerza, ¿no? Entonces, esto tiene que adquirirse como una capacidad. Ok. Y eso que usted ha mencionado me da pie para el tema que voy a abordar a continuación, profe Pino, y es que sin lugar a dudas, abordar y estar a la vanguardia en inteligencia artificial en medicina desde la óptica de la salud pública tiene unas problemáticas macro que probablemente eh, impidan que se desarrolle con la velocidad que tal vez todos deseamos, ¿no? Desde los actores que somos los médicos hasta el sistema de salud, etcétera. Pero ¿qué podríamos decir del médico que sí tiene el deseo, del médico que quiere innovar, del médico que no hace parte de una gran estructura hospitalaria, sino que en su práctica privada quiere estar a la vanguardia y quiere incorporar estos elementos en su práctica? Hoy por hoy, ¿sí? En este instante, ¿de qué herramientas disponemos? ¿Qué cosas podemos instaurar inmediatamente? ¿A dónde podemos acudir, por ejemplo, para decir, yo quisiera aprender determinadas, digamos, los skills para en adelante cambiar mi práctica y estar más a tono con el mundo? No sé si me hice entender. Sí, me parece excelente esa pregunta por una razón. La innovación o el concepto de innovación lo están tomando como un commodity, ¿sí? Como un producto. Entonces tú vas a una clínica que tiene que venderse como la clínica. Y entonces, ¿qué venden? Venden que están certificados por Joint Commission o por cualquier otro validador internacional, y venden que tienen mucha infraestructura, equipos y tecnología. Y venden que son innovadores. La innovación no es tener un departamento de innovación. La innovación, y este es un tema que he estudiado con mucho detalle, porque como se genera la innovación en el ámbito clínico es muy diferente a cómo se genera en Cupertino, en California. Es como muy diferente cómo se genera innovación en un hospital a cómo se puede generar innovación en el fintech
o en el retail, en la logística. No se puede generar innovación en un hospital si no hay un ecosistema innovador, si no hay una cultura innovadora. Los innovadores se diferencian, Isaac, de los que no son innovadores en dos cosas esenciales. Uno, hacen realidad sus ideas. No hay ningún innovador que tenga solo ideas. Un innovador tiene que tener ideas y tiene que tener realidades. Si no, pues es una persona con ideas, no es un innovador. Y tú acabas de mencionar la otra. Es suficientemente valiente para mantenerse como innovador, a pesar de que siempre al innovador le van a caer. Le van a decir que está loco. Le van a decir que es mediocre. Le van a decir que es el bicho raro. Le van a decir que, en fin. Entonces, ese concepto de innovación no significa tampoco digitalizar. Es decir, yo he conocido clínicas y médicos que hacen esnobismo tecnológico. O sea, tú puedes mañana montar en tu consultorio de endocrinología el metaverso. Entonces, te haces una inversión, te compras unos Oculus Quest, unos ProQuest o unos Microsoft HoloLens, etcétera, etcétera. Es decir, unos dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, y empiezas a utilizar eso en la parte de tu modelo de servicios de salud. Si eso no está conectado con tu modelo de servicios de salud, si eso no está conectado con un fin, eres un esnovista digital. Y de eso hay un poco que adicionalmente no van a sobrevivir a lo que viene, ¿sí? ¿Qué viene? Una automatización de flujos de trabajo por grandes empresas que nos van a volver nuevamente usuarios de ya no la historia clínica electrónica, sino posiblemente un modelo envolvente. La única forma de blindarse de eso, Isaac, es tener suficientemente robusto, uno, tu modelo de servicios de salud como profesional, es decir, tu marca, tu branding. Yo porque soy un excelente endocrinólogo, un excelente internista, ¿qué diferencial doy que no dependa de la inteligencia artificial ni de la tecnología? Y ahí sí, ¿cómo potencio yo algunos nichos de mi modelo con tecnología? ¿Sí? Okay. La gran brecha de la inteligencia artificial que hace que mucha gente se baje de ella es que hay mucha filosofía y poca realidad. Es decir, hay toda la teoría del mundo de generativa, de analítica, pero al final del día el paciente no tiene nada y los médicos tienen muy poquito en su flujo de trabajo. Es ahí donde tenemos que ir incorporándolo progresivamente, pero que haga clic con nuestros problemas y con nuestro modelo. Eso, profesor, que usted ha dicho, incluso me pega, ¿no? Me pega. De paso, siempre creemos que innovar es comprarnos de pronto el mejor celular o adquirir un software avanzado o comprarnos los óculos y demás. Y creo que de alguna otra manera nos va a pasar como nos ocurrió cuando llegaron los computadores portátiles y digitalizaron los hospitales viejos. Seguramente a usted le tocó pasar de la hojita al computador. Yo quiero hacer una pregunta al profe Isa. Profe Isa, ¿usted en su día a día está utilizando inteligencia artificial con sus pacientes? La verdad, profe. No conscientemente, pero yo uso un software que es americano Ok, y toma muchos datos y ok. obviamente creo que estoy subutilizándolo porque precisamente la inteligencia artificial se nutre de los datos. Entonces, si yo tengo muchos datos y no me doy cuenta que puedo hacer cosas con ellos, tal vez estoy subutilizándola. Pero tengo la sensación, y el profe me corregirá, de que sin darnos cuenta estamos usando muchísimo la inteligencia artificial actualmente. Por ejemplo, algunas aseguradoras ya del país usan autobots para generar citas y eso es inteligencia artificial, ¿o no? Ok. Déjame hacerle esta pregunta al mismo profe Alberto. Albertico, ¿utilizas en tu día a día, por ejemplo, en el militar, la inteligencia artificial para el beneficio de tus pacientes? ¿O en donde estás? Pues No sé, en hombre, otra clínica. pues si está sucediendo, probablemente es al nivel más básico porque gracias a A- la, a- eh, la Al nivel más documentación que básico tuve, e inconsciente.
Sí, no, pero Ok, digo que gracias a la documentación que tuve previo a sentarme aquí a hablar con el doctor Pino, me di Ok, cuenta que estamos lejos de muchas cosas. Por eso la preocupación inicial en las preguntas iniciales que le hice. Y aquí viene una pregunta que es un poquito más precisa respecto al tema y que lo he escuchado hablar de dos conceptos a usted, doctor Pino. El concepto de detección versus anticipación. En sus charlas he escuchado y me ha parecido sumamente interesante. Este parece ser uno de los beneficios que se plantea de la inteligencia artificial, poder hacer anticipación y no la medicina de detección que hacemos en este momento. ¿Usted ve viable eso para todas las disciplinas de la medicina? Sin duda, sin duda. Pues, primero, te quería, con base en lo que dice Rowdy, mira, el año pasado Chen publicó una gran encuesta, casi 400 médicos. La inmensa mayoría de los médicos consideró que la inteligencia artificial era un desarrollo absolutamente crítico para el mundo y para la medicina. O sea, el 90%. ¿Quién dice que no? ¿Cierto? Cuando les preguntaron esto mismo, ¿cuántos habían tenido un contacto con algún desarrollo de inteligencia artificial durante su práctica clínica, bien sea en su educación o en su práctica ya como tal? Lo que ustedes están diciendo, la gente no se había dado cuenta de ello y la gente confundía la historia clínica electrónica con un desarrollo de inteligencia artificial que por supuesto no lo es, ¿sí? Pero la pregunta que genera más controversia es que el 90% dice que la inteligencia artificial es una vaina pues importantísima. Pero cuando les preguntan si ellos utilizarían un desarrollo de inteligencia artificial para optimizar su práctica médica, el 67% consideró que era inútil, que no veían ningún beneficio en herramientas de inteligencia artificial para su práctica clínica. ¿Qué pienso yo? La gente cree que la inteligencia artificial es un robot, ¿no? La gente no sabe, en general, y los colegas no saben, que un modelo de predicción, una simple regresión logística, un Framingham, es un modelo de inteligencia artificial de alguna forma, ¿sí? Es una predicción. Hoy en día, pues con todo lo que tenemos, la regresión logística, pues esencialmente es el enanito de los modelos matemáticos de predicción. Hoy en día tenemos técnicas de ensamble muy avanzadas que permiten hacer predicciones mucho más robustas. Tenemos que anticiparnos, Alberto, porque si bien hemos mejorado el estado de salud de las personas con lo que hemos hecho, que ha sido muy intuitivo. Miren un Apache, miren un Framingham. Hoy hablaba con los urólogos de una escala que hacemos en cáncer de próstata que lleva muchos años y que tiene una sensibilidad y una especificidad que están por el orden de 0,6. Y con eso hacemos medicina, ¿sí? Y con eso hemos mejorado el estado de salud de las poblaciones. casi Y una moneda al aire, ¿no? claro, y con eso sacamos gente viva de cuidado Sí, intensivo, casi. ¿sí? Tenemos que bajar el umbral de detección a la fase premedicina clásica. Es decir, tenemos que utilizar estas herramientas bien entrenadas, bien hechas, ojalá con datos locales o bien validadas si son de afuera, para poder anticiparnos y tener mejores métricas de desempeño y mejorar la salud de las poblaciones. Pero al fin y al cabo, ese es nuestro objetivo como médicos, ¿no? Entonces, finalizo con esto. En un foro, hace un tiempo, en un foro de inteligencia artificial, le preguntaron a un cardiólogo que es muy famoso en inteligencia artificial, no es Topol, es otro, si no era, la pregunta de siempre, ¿no? Que si no era ético utilizar estos algoritmos de inteligencia artificial sin haberlos validado adecuadamente, pues es una pregunta lógica. Y este cardiólogo les dijo si no era menos ético ser tan intuitivos como somos y seguirlo siendo, ¿no? Entonces, es un Buena problema respuesta. que ya nos Sí. meten en un contexto bioético, por supuesto. Los algoritmos deben tener bajos sesgos, deben tener todo el tema ético, pero si usted tiene un algoritmo que tiene un rendimiento de 0,9 y usted sigue usando el de 0,6, como dice un periodista o un famoso político colombiano, ¿uno qué piensa? ¿Sí? ¿Qué es Entonces lo yo creo que ético realmente en ese caso? Sí,
Exacto, ¿quién entra a decidir? Ahora, yo sí diría una cosa. Dentro de las 5 P's de la medicina P5, está predictiva, personalizada, ¿cómo es que se llama? Predictiva, personalizada, preventiva, participativa. Es decir, uno tiene que preguntarle al paciente. Decirle, mira, tengo capacidad de utilizar un modelo clásico, tengo capacidad de utilizar un modelo automático que tiene esta diferencia y ¿tú quieres someterte a esto? ¿Sí? Pero no estamos todavía en esa fase porque hoy el médico ni siquiera sabe qué va a utilizar. Y entonces ahí me conecto y ya, qué pena extenderme, pero es que Raudy me dio pie a otra cosa, es que hay que adquirir un mínimo vital básico de esto, porque es irresponsable que en un mundo en el cual la inteligencia artificial va como un jet, nosotros vayamos en bicicleta. Yo tengo un artículo en Hipócrates que se llama Persiguiendo el Ferrari en bicicleta, que se lo recomiendo, y es, hombre, si no cerramos un poquito la brecha va a ser inalcanzable y seremos el nuevo África en temas de inteligencia artificial. Entonces, creo que, y ya con eso finalizo esta parte. Profe, no se preocupe, aquí la idea es que de alguna otra forma nosotros resolvamos dudas. 3 cositas por decir. Lo primero, queda pendiente de enviarnos el link del artículo para ponerlo en el pie de página de este video, que la gente vaya directamente a verlo. Lo segundo es que, por ejemplo, en el templo de Osler, quien da la bienvenida es un video hecho por la inteligencia artificial. Y eso es un punto clave de nosotros. Y lo tercero, yo creo que es un tema extremadamente interesante y que las respuestas han sido muy concisas, pero yo para finalizar mis intervenciones, por cuestiones de tiempo, quiero preguntarle algo porque pues he revisado algunos artículos de JAMA y demás. Incluso hay un artículo que salió en abril que tuvo mucha difusión entre médicos y que la conclusión final es que chatbots o ChatGPT puede generar respuestas que se empatizan más con el paciente que las respuestas que genera el médico. ¿Qué opina usted de eso? ¿Se podría humanizar eso que conocemos como un robot, que es la inteligencia artificial, más que incluso un ser humano, profe? Hay mucha literatura al respecto. Te voy a resumir unos puntos interesantes. Cuando en el 2017 el grupo de Google DeepMind, que es un proyecto de inteligencia artificial gigantesco, hoy se fueron todos los de ese artículo original. Crearon o hicieron los Transformers, que son básicamente unas redes neuronales muy especializadas para procesamiento del lenguaje natural que permiten procesar, valga la redundancia, grandísimas cantidades de texto. Eso permitió que se generara la inteligencia artificial generativa que conocemos hoy. Cuando tú alimentas un modelo de gran lenguaje con 175 billones de parámetros, es decir, cuando tú básicamente descargas la web en un modelo de gran lenguaje que tiene un transformer que va a ser digamos, la licuadora de datos de eso, tú corres un grave riesgo y es que vas a crear un genio que no sabes qué comportamiento tenga. Los genios tienen comportamiento caótico, usualmente. Y eso ocurrió. Los primeros modelos de gran lenguaje empezaron a generar, claro, cuando tú tienes 175 billones de parámetros, es decir, tú te sabes el Harrison y todo lo demás. Tú no tienes filtro, ¿sí? Tú pierdes el contexto. Entonces, cuando empezaron a hacer las pruebas con esos modelos de gran lenguaje, las salidas eran muy robustas técnicamente, pero no tenían un componente, digamos, de límite. Estaba frontalizado el modelo, ¿sí? Entonces tú le decías, venga, modelo X, ¿cómo puedo matar a una persona? Y el modelo te decía, bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo. Yo miraría las rutinas de esa persona, escogería el momento en el que esté más solo
digamos, propenso a un ataque y lo atacaría generalmente con un arma letal. ¿Cuáles son las armas letales? A, B, C, D. Obviamente, cuando tú ves esa salida, tú dices, pues técnicamente es exacta, pero éticamente es una porquería. Aparecen entonces desarrollos matemáticos de la ciencia de datos, autoencoders variacionales y otras técnicas de reducción de la dimensionalidad, etcétera, que hacen que estos modelos disminuyan su capacidad técnica en aras de contexto. Es decir, que lo vuelven un poco más, no es humano la palabra, lo vuelven un poco más concreto y ético. Si tú hablas Humano, con GPT, humano. Claro, claro, profe, pero en definitiva humano, porque es que la ética es un un buen ser concepto humano, muy bueno. digamos lo que un Una buen gran ser humano, discusión, es una gran discusión. Eso me recuerda un poquito, y voy a interrumpir 2 segundos, a la película Hair. No sé si la ¿sí? recuerdan. Claro. Mira, es interesante esto. Le han aplicado, no sé si ustedes han interactuado, me imagino que sí, con GPT. GPT es súper decente. O sea, usted le pregunta, venga, a mí Alberto me cae mal, que no es así, pero voy a tomarlo de ejemplo. Alberto me cae mal, yo quiero hacerle una atención. A veces. ¿Sí? ¿Qué te va a responder GPT? Te va a decir, mira, yo te recomiendo que hables con Alberto y se vuelvan amigos, limen asperezas. Te va a decir eso GPT, porque él está limitado con un contexto bioético, porque si te responde como, pues si quieres yo te ayudo a matar a Alberto, pues obviamente, ¿qué va a ocurrir? Pues imagínate el problema para el generador del algoritmo, ¿sí? Le han aplicado, hay al menos 2 artículos donde le han aplicado pruebas psicométricas a GPT. Hay gente desocupada, ¿sí? GPT tiene una personalidad oscura. Así se define desde la psicología cognitiva, de la neuroeconomía. Es decir, es un genio que ha sido de alguna forma regulado, pero que pudiese tener un comportamiento caótico. Y los voy a poner a que se pongan un poquito más curiosos todavía. ¿A dónde va esto? Esto va a que vamos a tener inteligencia artificial general en unos años, cuando llegue la computación cuántica, cuando mejoren los modelos de gran lenguaje, cuando la generativa y la analítica se vuelvan una sola a través de pipelines de fusión y cuando logremos generar sociedades sintéticas. Ya hay 2 papers al menos, y hay 20 empresas en Estados Unidos que están trabajando en agentes autónomos. ¿Qué es un agente autónomo? Un agente autónomo es la secretaria o el secretario que usted siempre soñó. Ese que sabe, ustedes tienen secretaria, algunos me imagino, que les conoce todo, ¿sí? Cómo le gusta al doctor, hasta el café, cómo le gusta, a qué hora se lo toma. El agente autónomo se puede entrenar. Es un modelo generativo que cumple tareas secuenciales inteligentes y que en 2 años va a estar alojado aquí. O sea, Siri va a ser un agente absolutamente paupérrimo al lado de los agentes autónomos que vienen, pero hay 2 papers que se los recomiendo también, en donde algunos locos dijeron, bueno, Raudy, Isaac, Alberto y Luis Eduardo son informáticos, cada uno va a desarrollar un agente autónomo, hace su código, lo produce, lo genera y le va a poner un nombre, entonces el A, B, C y D. Y entonces se inventan una fiesta, se inventan la fiesta del agente autónomo de Raudy que está de cumpleaños y ponen a los agentes autónomos a interactuar entre ellos. Y empiezan a interactuar entre ellos con base en el entrenamiento que han recibido. Entonces ahí aparece entonces el de Alberto y le dice a Isaac, oye, Rowdy está de cumpleaños, yo me voy a hablar con el agente de Rowdy porque no sé qué le gusta, ¿tú qué le vas a llevar? ¿En qué te vas a ir a la fiesta? Yo me voy a ir en carro, tú si quieres te llevo, te recojo. Hay interacción entre los agentes autónomos. Eso se llama una sociedad sintética. Y están los papers, está la verificación de que eso ocurre. Si eso es una humanización del bot, posiblemente sí. ¿Hasta qué niveles vayamos a llegar? Nadie lo sabe.
Que nos van a dominar es un riesgo, por supuesto. Que nos podemos extinguir por inteligencia artificial, pues claro, ya lo han dicho muchos Lo dijo, autores. lo dijo Stephen Hawking en el 2015 en Davos, ¿no? Y Lo Yuval Noah dijo. Harari, y hay riesgos Sí. que uno le parecen un poco distópicos, riesgos de que te clonen el cerebro, es decir, que te hackeen el cerebro, riesgos de que los deepfakes te reemplacen, que el metaverso realmente se meta, ¿no? Que empecemos, y en eso sí, muy pronto tendremos que empezar a convivir con nuevas especies, ¿no? Con cyborgs, con androides, con robots como tal, muy inteligentes, y empezaremos a tener relaciones con esas nuevas especies. Entonces, Estamos fácilmente, cerca de Dragon Ball Z, profe. Los sí, pues Android 16, fácilmente, 17, yo puedo 18. decir, ¿qué más de Rowdy? ¿No? Se separó y ahora anda con una robot. ¿Sí? Sí, Y la robot no habla y tal. ¡Uy, quieto! La es robot es llegar a muda. diseñar prácticamente la robot y las señoras pues diseñarán un bot. Entonces, esto realmente es una distopia, como la describió Foucault, que va a tomar unos años, pero entonces cuando a mí me han hecho esa pregunta muchas veces es, ¿y entonces los humanos qué? Pues yo no creo que nos extingamos, pero sí tendremos que redefinir qué es un ser humano bajo ese ecosistema distópico, ¿sí? Y ahí es donde la humanidad nos mantendrá vivos, ¿no? La característica humana. Hoy los médicos, por todo lo que hemos mencionado previamente, somos unos malos bots, porque usted tiene kilobytes en la cabeza y estos desarrollos tienen terabytes. O sea, en memoria y en capacidad de análisis estamos jodidos, por más inteligente que usted sea, ¿sí? O sea que ahí que nos queda las capacidades blandas. Algunos hablan, y con esto también termino esta parte, algunos hablan de que los médicos más valiosos hoy son los integradores. Como ya no se necesita tener alto volumen de conocimiento, porque todo está en los modelos, todo está en los modelos. Yo acabo de entrenar ayer con un ingeniero, con Oxler, un agente generativo en mieloma múltiple. En 6 horas sabe más mieloma múltiple que cualquier hematólogo de Colombia. Imagínense. Se lo pongo Sí. al que quieran, a Humberto Martínez, a la doctora Abello, al que sea, y hoy le dije a Humberto, de hecho, ahí no está la competencia. La competencia está en que ese experto en mieloma múltiple pueda integrar el equipo y pueda optimizar el contexto del agente generativo y sea quien tome las decisiones. Por eso hoy, un internista, por ejemplo, debería ser uno de los médicos más peleados porque va a ser el único que podrá mantener el contexto y podrá utilizar esto para articular el modelo de atención. Eso es muy importante que lo pensemos así. Gran comentario, profe. Gran comentario. Me siento, me siento halagado. Me gusta, me ha gustado este podcast. Este hoy me pareció de los más interesantes que hemos tenido, ¿sabes? Sí, Profe Isa, yo creo que para ir definitivamente. finalizando tenía una pregunta usted. Cuéntenos. Profe, mi pregunta final sería, si hoy un colega ve este podcast, lo escucha usted y dice, voy a lanzarme a tomar este camino mañana, ¿cuál cree usted que debe ser el primer paso que debe tomar? Es una pregunta muy frecuente también que me hacen. Entonces, yo siempre les digo, bueno, depende. Yo creo que sí hay un mínimo vital básico, ¿sí? Es decir, hoy como médico uno no puede decir, eso es de allá de los gringos y de los israelitas. No. Ese mínimo vital básico tiene que ser análisis de datos. O sea, tienen que uno aprender para qué es un dato, cómo es la cadena de valor del dato, cómo se analiza un dato. Y para eso hay cursos fantásticos en diversos sitios, gratis, pagos también, Coursera, Platzi, universidades, el MIT mismo, la Universidad de California en San Francisco, en San Diego también, la Universidad de Texas, todos tienen cursos de data science que son, digamos, básicos y que eso está muy bien para hacerlo, ¿sí? A mí me llegan mis estudiantes de medicina de Uniandes, profe, ya me metí al curso de Python, ya voy a programar. No creo que sea una competencia esencial del médico programar, excepto que como yo sea gomoso con el tema, ¿sí?
Si usted es gomoso con eso y le fascina, hágale, pero no es una competencia necesaria para ello por una sencilla razón. Los modelos generativos son mejores generando código. O sea, que usted no necesita ser el teto de Python, ¿sí? Para eso además hay humanos muy buenos. Data Science, sí, Data Science. Y yo me haría una introducción en tecnologías exponenciales, es decir, saber bien qué es blockchain, qué es realidad extendida, qué es todo este tema del metaverso, qué son la robótica, la cibernética, pero temas esenciales porque eso nos va a empezar a llegar. Y obviamente un poquitín de inteligencia artificial analítica y generativa básico. Con eso queda uno listo. Y hay recursos gratuitos también. Ya si usted quiere meterse más, porque por ahí alguien me dijo, no, pero es que yo quiero ser líder de opinión y quiero ser experto, como todo en la vida. O sea, yo no, de médico general no puedo decir, es que a mí me fascina la medicina interna y me leí el Harrison y entonces ahora soy internista. No, tiene que hacerse la medicina interna, nada que hacer. ¿Sí? Si usted quiere ser experto en esto, pues tiene que especializarse, hacer una maestría. Bueno, si está más loco, pues hacer un doctorado. Acaba de salir la maestría en inteligencia artificial de Uniandes. Se la recomiendo, obviamente. Está buenísima. Es del grupo del doctor Pablo Arbeláez, que es un referente mundial en visión de máquina. Acaba de salir. Ese es un muy buen recurso. También hay maestría de IA en la Sergio Arboleda. También hay cursos interesantes de IA en la Universidad Nacional. El Rosario también sacó uno ahora. La Escuela de Ingenieros de Antioquia y el CES. Son como los que más recuerdo. Con una especialización es más que suficiente para, digamos, estar ya en un nivel más avanzado. Y si quieren estar en un nivel ya más avanzado todavía, pues maestría, ¿no? Okay. Esto va a terminar siendo una nueva rama de la medicina, Isaac. Sin duda. Oiga, profe, nosotros estamos, la verdad es que yo tengo que decirlo, yo estoy agradecido. Bueno, cuando el profe Isaac nos habló de usted, me pareció un poco raro todo, pero ahora estoy como que quiero hacer la maestría y pensaba ahorita que usted se tiene que buscar o un par de androides o cyborg, porque le está quitando el trabajo a sus compañeros oncólogos y está corriendo alto peligro. Ojo, que esto también tiene este corte, ¿no? Eso no le genera mucha felicidad a algunas personas. Lo que hace el profe, que lo que acaba de decir, ven, en 6 horas aprendió lo que el doctor duró aprendiendo 35 años de mieloma, porque ojo, que además, que si sale una guía al minuto, yo lo puedo actualizar y él tiene que leérsela y de pronto no le da tiempo y tiene que esperar una semana. O sea, que podría saber mucho más. Profe, yo quiero agradecerle por el espacio, creo que nos den un segundo espacio para hablar de temas puntuales. De verdad muy agradecido, el tiempo, creo que este va a ser uno de nuestros videos más vistos y ojo lo que les estoy diciendo, porque a mí me atrapó demasiado. No sé qué palabras finales tenga el profe Alberto, el profe Isaac y el profe Pino, pero bueno, nada, maestro, muchísimas gracias por sus intervenciones. No, yo quería decirle que sí, sin lugar a dudas, este tema va a ser taquillero, doctor. No le quepa la menor duda de que la gente está interesada en el tema. Esto se vino, como le dije al principio, para quedarse y creo que qué mejor exponente de esto que usted. Y bueno, agradecido. Yo quedo con una preocupación grande, ¿no? De ir a estudiar, de ir a leer. Pero bueno, de eso se trata esto, de motivar y eso es lo que debemos hacer, estar a la altura, tratar de ser mejores médicos cada vez más. Muchas gracias, profe Pino, por este espacio. Como dijo Raudy, ojalá podamos en un futuro volver a encontrarnos para analizar puntos específicos. Por mi parte, pues a su servicio en lo que necesite y espero que pueda descansar esta noche. Gracias, Isaac, Alberto, Raudy. No, el espacio fantástico, un espacio de amigos, un espacio de curiosidad científica, como es la que mantiene un internista, un médico. Y bueno, espero que podamos hacer un segundo espacio, sigamos con temas que creo que van a ser no solamente importantes, sino necesarios, ¿no? Creo que hay que aterrizarlo y como siempre digo, en Hipócrates, en Ostler, esto de la medicina tiene que estar en nuestras manos, ¿no? Es decir, el equipo de salud, los médicos, las enfermeras, somos quienes tenemos que empoderar este tema en la salud.
no se lo podemos dejar, como ocurrió con la historia clínica electrónica, a los informáticos, porque ellos no entienden el sector, ellos no entienden lo que hacemos, ellos no entienden la esencia del ser médico. No es porque no lo sepan entender, son personas supremamente inteligentes, es porque nuestros modelos de pensamiento también son diferentes. Nosotros seguimos siendo un arte tecnológico. El internista sigue siendo principalmente un ser humano, un médico humanista. El día que perdamos eso, sí nos reemplazarán de una, porque la capacidad de análisis y la capacidad de memoria, pues de lejos, no la gana, el peor computador nos gana. Entonces, pues muchas gracias por permitirme estas reflexiones y pues quedo pendiente a que alojen el video para compartirlo y a un segundo espacio, ojalá muy pronto. Y muchas Claro gracias. que sí, profe, claro que sí. Gracias, Profe, profe. muchísimas gracias. Bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, les damos las gracias por haber estado en un capítulo muy de inteligencia artificial en el Templo de Oler. Que estén muy bien y nos vemos en uno próximo. Bye, bye. Chao.